Los más peligrosos. En la ya famosa obra Anna Pauker de los pantanos del río Prut, cuentan las estadísticas que de 3,000 muchachos que durante 3 meses seguidos trabajaron entre el agua y el frío obligados por los camaradas, el 80% regresaron a sus hogares con diagnóstico de tuberculosis. Así es el paraíso soviético. Es claro que cuando los reaccionarios comunistas marxistas-leninistas leen estas cosas, exclaman: calumnia. 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 Pero las matemáticas no mienten y las estadísticas existen en territorio húngaro, si los compasivos camaradas dan permiso, cualquiera las puede consultar. El problema de la educación pública es muy grave, todo el mundo quiere abusar de la mente de los niños, cada cual quiere modelarla a su gusto, como bien les parece. En tiempo de Mussolini en Italia, la educación pública era fascista y con Hitler en Alemania, la educación debía ser forzosamente nazi en un 100%. No se respeta la libertad intelectual del niño y además hay hambre. Muchos son los niños que si se desayunan no comen y si comen no desayunan. También son millares los niños que no tienen dinero para comprar útiles escolares y todo esto es mirado con una indiferencia espantosa por parte de las autoridades escolares. Se necesitan escuelas espaciales para los niños pobres, escuelas donde se les dé comida, vestuario, útiles escolares, medicinas, etc. Los niños pobres indigentes, deben vestir muy bien, comer lo mejor posible y gozar de todas las ventajas que debe dar la escuela y la sociedad. No es de verdad un delito ser pobre y si a los niños no se les protege, se convierten más tarde en bandidos, estafadores, vividores, comunistas, etcétera, etcétera. Es necesario comprender que si las escuelas para la clase humilde del proletariado no tienen belleza, elegancia y distinción, solo servirán para crear en la mente de los niños el complejo de inferioridad. Esas escuelas de educación pública semejantes a pocilgas para cerdos. Esas escuelas parecidas a cárceles inmundas, solo sirven para que los niños terminen por aborrecer el estudio. Esas escuelas de desgracia y dolor, de humillaciones y regaños, de hambre y desnudez, etc. solo sirven para crear resentidos, enemigos de la sociedad. Son urgentes los elegantes internados y semi-internados para los niños de la clase más humilde. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará por elegantes planteles de educación para los niños de la clase más humilde. Los niños de hoy serán los hombres del mañana y si a esos niños no se les da lo necesario, si se les levanta con hambre, desnudez y humillaciones, el resultado para la sociedad será catastrófico. Capítulo XXV Nuevas profesiones 26. Lucharemos hasta alcanzar que las diferentes instituciones escolares declaren obligatoria, además de la primaria, la enseñanza secundaria construyendo suficientes escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, profesionales y establecer nuevas profesiones. Ejemplo. Escuela Nacional de Econometría, Escuela Nacional de Peritos, etc. Permitir la entrada a todos los alumnos que aspiren a seguir estudiando una profesión, sin que se les ponga traba alguna, sin la patraña del examen de admisión que actualmente se estila, ya que esto hace anulatorio los exámenes de fines de año y solo son admitidos los alumnos de buena familia, con suficientes influencias o dinero. Gestionaremos que en las escuelas preparatorias únicamente se impartan materias académicas haciendo honor al nombre de las citadas escuelas. Alejandro Salas Linares, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar en todos los países de América Latina por elevar el nivel cultural de los pueblos. Es necesario que las nuevas generaciones gocen de un tipo de educación superior. La educación primaria no es suficiente, resulta urgente la educación secundaria y además esta debe ser obligatoria. Es necesario que los alumnos y alumnas que pasan por primaria y secundaria, reciban preparación técnica para ganarse la vida. Es lamentable el espectáculo que presentan muchos jóvenes que al salir de la escuela no saben trabajar, no tienen preparación técnica para ganarse la vida. Eso de los bachilleres con hambre es algo horrible, bachilleres que andan aquí y allá mendigando un empleo y la triste consabida respuesta de jefes y señores. Venga mañana, lo tendremos muy en cuenta, cuando haya una vacante le recibiremos, etcétera, etcétera. Es indispensable que en todas las escuelas primarias y secundarias, se establezcan talleres industriales de carpintería, zapatería, sastrería, juguetería, etcétera, etcétera. Las clásicas profesiones de médicos, abogados e ingenieros, constituyen ya un círculo vicioso dentro de la sociedad humana. Se necesitan nuevas profesiones para las nuevas generaciones, la Escuela Nacional de Econometría, la Escuela Nacional de Peritos, etc., ofrecen nuevas posibilidades para la juventud. Aquí en México existe la patraña del examen de admisión para aquellos alumnos que desean entrar a tal o cual profesión universitaria. Tal examen hace de hecho anulatorio los exámenes finales de fin de año.
Esto significa que los exámenes de fin de año no sirven, esto es una patraña para poner trabajos a los aspirantes a tal o cual facultad. Normalmente solo son admitidos a las facultades aquellos que gozan de muchas influencias y dinero, los llamados niños bien, es decir, los hijos de la gente adinerada. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por el pueblo y para el pueblo. Que no se les pongan trabas a los hijos del pueblo, a los hijos de las clases sufridas y menesterosas. Del proletariado deben salir los médicos, los abogados, los ingenieros, los econometristas, los peritos, los dentistas, los militares, etcétera, etcétera. La fuerza de las naciones está en el proletariado y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la causa del proletariado. Capítulo XXVI. Profesionistas del pueblo 27. Insistir ante quien corresponda, para conseguir profesionistas de las diferentes ramas, al servicio del pueblo, con el fin de aconsejar y ayudar a solucionar sus problemas que se les presenten, que no comparezcan como actualmente profesionistas monstruos intelectualmente, sabiendo lo que sucede en la luna o cualquier otro astro y cuáles son los metales del espectro de Sirio, etcétera, etcétera, pero que ignoran que sobre la Tierra hay familias que padecen de hambre y sufren miseria a consecuencia del parasitismo de la clase acomodada. Alejandro Salas Linares, tenemos que reconocer que hoy en día hay brillantes profesionistas monstruos intelectualmente de lúcida estampa y gran palabra para los cuales el pueblo es algo que no tiene la menor importancia. Esa clase de parásitos sociales llenos de tremendas sabiondeces, sienten por las clases sufridas y menesterosas el más tremendo desprecio. Son esos bribones los que intimidan a sus hijos con frases como estas. Estudia, hijo mío, estudia si es que más tarde no quieres echar pico y pala para poder vivir. Estudia porque si no estudias te convertirás en un limpiador de calzado, en un peluquero, en un vendedor de periódicos, en un carpintero, mecánico, albañil, etc., como si esas profesiones fuesen un delito, como si el trabajo humilde fuese deshonra, como si los múltiples oficios del pueblo fuesen un crimen. El pueblo no necesita de bribones, el pueblo no necesita de esos profesionistas monstruos. El pueblo, el pobre pueblo sufrido, engañado y explotado siempre sin misericordia alguna, quiere profesionistas del pueblo y para el pueblo. El pueblo necesita ser asistido por profesionistas del pueblo, por profesionistas del proletariado, por los auténticos y verdaderos hombres del trabajo. De nada sirven todos esos sabiondos del intelecto si no están al servicio del pueblo. Todos los gremios obreros necesitan de profesionistas del pueblo, de profesionistas idóneos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe insistir ante quien corresponda, para conseguir profesionistas de las diferentes ramas, al servicio del pueblo, al servicio de todos los gremios obreros, con el fin de aconsejar y ayudar a solucionar los múltiples problemas que a estos se les presenten. Esos poderosos intelectuales que solo piensan en sus propios intereses personales y egoístas, esos monstruos del intelecto que no sienten piedad por sus semejantes, esos bribones que no se preocupan por la suerte del pueblo, que miran con infinito desprecio a las gentes que trabajan por el pueblo, para el pueblo son fuera de toda duda parásitos sociales, inútiles, dañosos y perjudiciales. El pueblo no necesita de esos parásitos que consumen mucho y no producen nada. El pueblo no necesita de esos zánganos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano quiere intelectuales brillantes pero que estén al servicio del pueblo, que se preocupen por el pueblo, que trabajen para los gremios obreros. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano jamás se pronuncia contra el intelecto ni contra la cultura. Nuestro partido solo se pronuncia contra los enemigos del pueblo, contra los parásitos sociales, contra aquellos monstruos del intelecto que desprecian al pueblo, que no están al servicio del pueblo, que no trabajan para el pueblo. La colmena social no necesita de zánganos. Queremos profesionistas idóneos al servicio del pueblo. Todos los gremios obreros, todas las empresas, industrias, gentes del campo, trabajadores de las vías férreas, carreteras, pozos de petróleo, minas, gentes que trabajan como marinos o en la industria pesquera, etcétera, etcétera, necesitan de médicos que los curen, hospitales, clínicas. Abogados que les resuelvan sus problemas, que les defiendan, que les protejan. Ingenieros que les orienten y dirijan técnicamente. Ingenieros del petróleo, de la agricultura, de la electricidad, de la mecánica, de la arquitectura, etc. Maestros de escuela para sus hijos e hijas. Dentistas, contadores públicos, economistas, etc. El trabajador que quiere construir su casa, necesita ayuda, arquitecto que lo asista. La mujer del trabajador necesita médico partero. Medicinas. El trabajador enfermo necesita asistencia inmediata.
Se necesitan profesionistas del pueblo, millares de trabajadores sucumben por falta de asistencia médica, multitud de trabajadores están en las cárceles pagando injustas condenas por falta de abogados que les defiendan. Millares de trabajadores han sufrido accidentes de trabajo que los han dejado sin brazos, sin piernas, inválidos, ciegos, por falta de ingenieros mecánicos en el momento oportuno o porque la construcción se vino abajo debido a la falta de asistencia del arquitecto, etc. Al pueblo se le explota, se le ha explotado miserablemente, se le ha engañado criminalmente, pero no se le asiste, se le abandona miserablemente sin piedad alguna. La revolución burguesa acabó con la época feudal, le quitó el poder a los señores feudales, a aquellos terribles señores de la horca y cuchillo, dueños de vidas y haciendas, pero esta se hizo engañando al pueblo, los burgueses se hicieron amos del poder y el pueblo como siempre continuó vilmente explotado y humillado. Ahora estamos en la época fatal de la revolución imperialista de tipo socialista soviético, los burgueses poco a poco están perdiendo el poder y todas las fuentes de riqueza nacional se están concentrando en el Estado, esto se está consiguiendo engañando como siempre al pueblo, prometiéndole maravillas. Al pueblo se le sigue explotando ahora como siempre, los imperialistas explotan y saquean la bolsa de los pobres trabajadores pero no se les asiste, los monstruos del intelecto desprecian al pueblo, no quieren del pueblo sino el poder y el dinero, eso es todo. Los imperialistas mediante el sistema de engañar al pueblo se están ahora adueñando del poder. El pueblo sufrido y humillado debe despertar de ese estado de inconsciencia en que ha vivido. El pueblo debe exigir, tiene derecho a exigir porque es quien sostiene a los gobiernos. El pueblo necesita asistencia, los gobiernos están obligados a dar a los pueblos asistencia completa en todos los ramos, ya sea en la medicina, en la técnica, en el derecho, en la economía, etc. Los profesionales brillantes son una necesidad del pueblo, están obligados a servirle al pueblo, deben servirle al pueblo. Capítulo XXX. Turismo 29. Cooperaremos a fin de que se incremente el turismo en nuestro país, fundando nuevos centros de atracción. Pueblos, rancherías, restaurantes, hoteles, casas de huéspedes, centros de cultura, construcciones de nuevos baños de aguas termales y negocios similares, en los lugares pintorescos o tradicionales de la nación, ya que con los ingresos en gran escala de los turistas obtiene México mayores ganancias económicas, intercambio de cultura, ventas de mercancías y aumento de nuestra economía nacional. Alejandro Salas Linares, este asunto del turismo es vital para el progreso económico de todas las naciones latinoamericanas. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar en todos los países de Iberoamérica por el incremento del turismo, ya que esa es una rica fuente de ingresos en grande escala. Los turistas van a donde se les trata bien. Si se quiere incrementar el turismo, es necesario no explotar a los visitantes, sancionar enérgicamente a todos aquellos que en una u otra forma exploten a los turistas. Es urgente simplificar el papeleo, no interrumpir el libre tránsito de las personas con tanto documento, pagos, estampillas e inconvenientes. Algunos países de la América Latina han levantado a su alrededor una verdadera muralla china con tanto papeleo migratorio y con tan múltiples exigencias y requisitos. Esos países se están perjudicando a sí mismos, ocasionándose un espantoso daño económico al cerrarle en esa forma la puerta a los turistas. El turismo es siempre una rica fuente de ingresos para cualquier país y despreciarla resulta una estupidez. Si se quiere incrementar el turismo en cada país latinoamericano hay que fundar nuevos centros de atracción. Pueblos, rancherías, maravillosos restaurantes, magníficos hoteles, casas de huéspedes, centros de cultura, piscinas, magníficos balnearios de aguas termales, y negocios similares en lugares pintorescos. Con los ricos ingresos del turismo puede obtener cada país mayores ganancias económicas, intercambio de cultura, venta de mercancías y aumento de su economía nacional. Todos los países latinoamericanos pueden y deben incrementar el turismo, todas las naciones de Indoamérica, tienen lugares pintorescos y tradicionales, hermosas cascadas, ruinas arqueológicas, sublimes montañas, valles profundos. Resulta vergonzoso que todavía a estas horas de la vida y en pleno siglo XX, los turistas se vean rodeados de gendarmes armados de ametralladoras en el preciso instante de llegar a una frontera. Los turistas que visitan un país en vía de placer sano, reciben ciertamente una desagradable impresión cuando se ven rodeados de tantos guardias armados hasta los dientes, cuando se les toman huellas digitales como si fuesen asesinos, cuando se les somete a tremendos y espantosos interrogatorios como si hubiesen cometido un gran delito por el hecho mismo de llegar de visita a un país.
A muchos turistas se les asalta en los edificios migratorios, se les roban lo que llevan en las aduanas, se les intimida, se les amenaza y hasta se les ordena salir del país inmediatamente. Conocimos el caso de